este evento que de alguna manera pretende ser un punto de reflexión sobre un tema importante y sobre todo que quizá está entrando en una dinámica difícil de seguir, ¿no? Podemos decir que está en un momento como de cierta congelación de las relaciones entre la Unión Europea y China y que es necesario desbloquear y darle un impulso, ¿no? Luego desde posturas profundamente europeístas, ¿no? Decía uno de los padres de la Unión Europea, que es Alcide de Gasperi, un italiano, decía que un político mira a las próximas elecciones y un estadista a la próxima generación. Y yo creo que esta es una de las claves de la relación, ¿no? No tenemos que hacer una mirada a las relaciones entre la Unión Europea y China en una mirada cortoplacista, sino con una mirada pues, a larga distancia, ¿no? De ver qué camino queremos tener. Por otra parte, es cierto que académicamente las relaciones entre la Unión Europea y China no han sido, en mi opinión, suficientemente estudiadas, ¿no? Quizás recientemente hay un pequeño incremento de la actividad, pero así como vemos que otro tipo de relaciones, como puede ser las relaciones ruso-chinas o las relaciones Estados Unidos-China, tienen abundante material académico y abundante dinámica permanente, la realidad es que las relaciones entre la Unión Europea y China no están suficientemente no sé, desarrolladas probablemente, ¿no? La situación, digamos que aunque parecía muy encaminada recientemente, se ha complicado por dos motivos, ¿no? El primero es un poco tras la crisis que se ha provocado a partir de las medidas o de la dinámica, por llamarlo de esta manera, del Parlamento Europeo, cuando parecía que el acuerdo de inversiones con China era prácticamente un camino ya final. Y el segundo es la crisis de Ucrania, ¿no? Y cómo se ha elevado la tensión, donde desde el ámbito occidental parece exigirse a China una respuesta que parece que China no da como se esperaría que se tuviera, generando pues una especie de dinámica de difícil comprensión y de cierto bloqueo, ¿no? Evidentemente estamos en un momento de una elevada tensión, ¿no? Y existen desgraciadamente intereses que parecen dirigidos a llevar el mundo a un conflicto global, ¿no? Yo creo que en este momento todas las voces que podamos alzar para intentar iniciar pasos que permitan una paz estable y duradera son pocos y creo que hay que evitar la tentación de dirigirnos al conflicto, sobre todo pensando que ese conflicto o la situación actual ya hay dos consecuencias que podemos empezar a notar, ¿no? Una de ellas es la reducción que vamos a encontrarnos a corto plazo en un proceso de globalización ampliamente extendido y en segundo lugar la idea de utilizar las medidas económicas o comerciales como arma, quizá como arma debería decir arrojadiza, ¿no? Como si de alguna manera quisiéramos buscar excluirte a partir de medidas básicamente económicas, ¿no? El punto de partida es sin duda el hecho de que existe una creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y esto no es un tema reciente, no es un hecho discutible, es un hecho que viene ya con un recorrido antieuropeo que quizá se ha acrecentado o ha roto ciertos moldes de comodidad donde estaban. Evidentemente China y Estados Unidos pueden competir por cierto peso a nivel global, pero de alguna manera también había muchas voces y esas voces a veces muy autorizadas que llamaban cada vez con más ímpetu a generar una dinámica de colaboración y de trabajo común, ¿no? Algo así como si China y Estados Unidos trabajaran con objetivos globales comunes, probablemente el mundo sería mucho mejor para todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que muy al contrario, pues la política, la presión que Estados Unidos ejerce sobre China en los últimos meses, pues ha generado posturas pues bastante enfrentadas y sobre todo un par de apuestas por una apuesta más hegemónica americana y quizá una apuesta china más por el multilateralismo, donde lo cual parece que nos encontramos con papeles cambiados conforme a lo que en el pasado nos podíamos haber visto encontrar, ¿no? Porque en el fondo, ya introduzco ya los aspectos más europeos, hay un problema derivado del encuentro entre las tres grandes potencias. Rusia ya no lo era, aunque esté ocupando un papel predominante. El problema es cómo juegan sus cartas el bloque, lo que sería Estados Unidos, el bloque europeo y China. Y de este juego común es de donde vienen pues, el responder a las necesidades que cada bloque tiene y también las decisiones que nos afectan globalmente, ¿no? Evidentemente hay un problema, un condicionante, ¿no? Que claramente es en los recientes últimos tiempos y de manera mucho más
crecida pues la influencia que Estados Unidos quiere tener o que tiene o que quiere tener sobre Europa y cómo esta influencia de Estados Unidos sobre Europa presiona a Europa en su relación con China, ¿no? El Acuerdo Global de Inversiones, las importantes expresiones de respeto que tuvimos entre Europa, la Unión Europea y China hasta hace poco tiempo hacían presagiar un avance realmente espectacular de las relaciones entre ambas partes y se comenzaba un camino de avances, ¿no? El propio Acuerdo Global de Inversiones introducía importantes novedades, importantes avances de la parte china y de la parte europea que si bien no respondían 100% a las expectativas de cada parte, era un avance muy significativo. Y digo muy significativo porque muchos otros elementos que han cuestionado la relación entre Unión Europea y China tenían importantes aproximaciones en ese momento. Pero la política de sanciones mutua y el aumento de la presión, principalmente la presión que se hace sobre Europa, pues ha convertido esto en una parálisis que puede prolongarse en el tiempo, ¿no? Yo creo que la relación entre la Unión Europea y China estaba basada y sigue basada en un gran respeto mutuo y en una alta valoración mutua, ¿no? Y además fruto de un montón de contactos y de relaciones entre ellos. Y no puedo hablar sobre las visitas del presidente chino a Europa, hablo de las visitas que algunos líderes como Angela Merkel realizaban a China constantemente. Se había tejido, por lo tanto, una importante red económica, una importante red política, donde los intereses reales se habían ido combinando y se habían ido incrementando de forma muy exponencial. De manera que se había iniciado un camino de no retorno en el cual ambas partes estaban llamadas a la colaboración y a la cooperación. Evidentemente también a los elementos que le distancian o a los elementos que le separan, porque las realidades son muy distintas, pero iba primando el elemento así. Ahora, sin embargo, nos estamos encontrando con una situación completamente bloqueada, ¿no? En este sentido, no hay más que ver quién es el socio comercial más importante de la Unión Europea, cómo está creciendo el incremento de la inversión china en Europa, que supera ya al de Estados Unidos, y cómo, a pesar de este estancamiento en que consiste en no haber firmado el acuerdo de inversiones, la relación y las posibilidades reales de presencia de la compañías o los intereses chinos en Europa y también viceversa, no sin dificultades, pero también los intereses europeos en China, insisto, muchas veces con dificultades, también se iban incrementando, ¿no? Es cierto que en este camino de estos últimos meses nos hemos encontrado en ocasiones con situaciones pues complicadas o difíciles de entender, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer mención a una que es especialmente importante por las connotaciones que tiene, ¿no? Que es el bloqueo o la exclusión de una contratación pública que el gobierno de Lituania ha realizado a una empresa gallega, a una empresa española gallega que me toca especialmente por esa parte, ¿no? Yo creo que hay ciertas líneas rojas que no tiene sentido que ocurra, ¿no? Que una empresa española que compita a un concurso europeo, que gane un concurso público para construir un puente, pueda ser excluida de ese pliego, de esa contratación, porque un socio es un socio chino, de alguna manera forma parte de hasta dónde las presiones que pueden recibir algunos gobiernos y hasta dónde una práctica poco adecuada puede afectar el libre desarrollo y la libre competencia de las compañías, ¿no? Creo que son ejemplos pues, que debemos tener en cuenta que se están produciendo ya con independencia de comprender aquellos aspectos que un país tenga para controlar y regular la inversión extranjera en general en los intereses nacionales. La clave no son las medidas que establecemos para controlar la inversión extranjera, sino cuando esa inversión extranjera se señala hacia determinados países y no hacia otros, ¿no? Esos caminos comunes me sugieren que haga una pequeña propuesta en este reducido tiempo de las intervenciones, que sería el camino común, que serían las pautas que yo propondría o los elementos a desarrollar, sería, en primer lugar, la independencia estratégica o la autonomía europea, que durante estos años se había ido manifestando de manera importante, incluso a veces en expresiones de los propios dirigentes, ¿no? Europa debe ser ella misma, ¿no? Tiene el derecho a reivindicar su papel, lo que es importante, ¿no? Como decía Robert Schuman, que es otro de los padres de la Unión Europea, la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Europa está llamada a ocupar un rol muy determinante en las relaciones internacionales, pero para ello tiene que tener independencia, autonomía por lo menos, ¿no? La autonomía de que toman las decisiones que a los intereses europeos pueden ser más adecuados y no se convierte en replicante de intereses de otras potencias.
En segundo lugar, aumentar los niveles de estudio y profundización, ¿no? Yo creo que se hace más necesario que nunca profundizar de manera adecuada en las relaciones entre China y la Unión Europea, ¿no? No quedarnos con un barniz de estudios sobre relaciones económicas o comerciales, sino entrar profundamente a conocer los profundos vínculos y relaciones y sobre todo el resultado común de todo esto, ¿no? Estamos viendo muchos modelos de éxito, hay que ver en qué han funcionado y modelos que no han funcionado y hay que ver por qué han fracasado. Pero China y la Unión Europea están destinadas a entenderse porque tienen intereses comunes y no tienen conflictos comunes. Los intereses geopolíticos de Europa y de China están en ámbitos muy distintos y no necesariamente o muy difícilmente pueden afectar en zonas o intereses comunes. Otro camino sería generar las oportunidades económicas que genera la nueva ruta de la seda. Sigue siendo un proyecto viable que está teniendo desarrollo, sobre el cual existen ciertas desconfianzas, pero que por encima de eso probablemente pueda valer la pena profundizar en las oportunidades también para trabajar conjuntamente en proyectos de gran ámbito comunes. Lógicamente, aumentar la seguridad jurídica y sobre todo el aumento de la reciprocidad, ¿no? Si hay una palabra bonita y clave en las relaciones entre la Unión Europea y China, debería ser la reciprocidad, la capacidad de establecer el win-win como clave del éxito de la relación conjunta. Lógicamente, evitar prácticas restrictivas como la que citaba antes el Grupo Puentes, ¿no? Encontrarnos que en la Unión Europea tenemos un juego limpio, podemos marcar el terreno, podemos marcar las condiciones, pero jugamos limpiamente, ¿no? Y no nos vamos a encontrar con que haya ataques o prácticas que no sean adecuadas para ese desarrollo de ese clima internacional, ¿no? Y evidentemente, pues buscar esa mirada estadista, ¿no? Hoy por hoy los hechos son evidentes, las relaciones comerciales son claras, el crecimiento de actividad económica conjunta es más claro y China va realizando importantes procesos para abrirse a la actividad europea, ¿no? Yo creo que el camino, y termino, es profundizar en las posibilidades, generar un clima de confianza que resuelva todas no las desconfianzas, pero los desconocimientos mutuos y buscar caminar juntos en un camino en el cual China y Europa encuentren en común la mejor versión de sí mismas, no contra nadie, no frente a nadie, sino respetando cada una su propia autonomía y su propia independencia en sus criterios y en la búsqueda de las mejores condiciones para su desarrollo. Muchas gracias.